Buenas noches, maestros y maestras. Bienvenidos a este curso virtual de nombramiento y ascenso escala docente, que el día de hoy justamente hay un temario importante. Tenemos probabilidades, permutaciones, combinaciones, problemas de certeza, figuras geométricas. En este caso, como podemos observar, tenemos entre casuísticas importantes el análisis combinatorio, para lo cual vamos a tener que aplicar estrategias, ciertos procedimientos que paso a paso vamos a ir aprendiendo en esta noche, poco a poco. Y la práctica hace al maestro. Muy bien. Entonces, una capacidad importante para el desarrollo de estas casuísticas es usar estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Claro está que, como observan en esta ventana, las permutaciones por un lado y las combinaciones por el otro tienen gran importancia en el manejo de conjeturas, agrupaciones, también validar conclusiones e hipótesis respaldadas por conceptos estadísticos y probabilísticos. Por ejemplo, la diferencia entre las permutaciones y las combinaciones es en el orden que se encuentra justamente la información. Entonces, hoy vamos a estar atentos, atentas, para que podamos entender estas pequeñas diferencias y acertar en el desarrollo de las mismas. Esa es la idea. Lo que se pide en ese tipo de ejercicios, en el cual se nos invita a que si hay bolitas de colores, ¿cuál es justamente la probabilidad de que se saque? Por ejemplo, tenemos acá las de color verde, las de color celeste, las de color rojo en esa caja. ¿Y cuál será esa probabilidad de que mínimamente sepamos en qué momento va a salir, por ejemplo, la bolita de color verde? Ese tipo de problemas también denota estrategias heurísticas y procedimientos para la recolección y procesamiento de datos. El análisis de problemas de incertidumbre, que justamente hoy vamos a ver su contraste, que son los problemas de certeza, entre otros. Entonces, atentos, atentas. Empezamos con las probabilidades. Y aquí, como se muestra en el ejemplo, empezaremos con ese patrón de ejercicios que es el lanzamiento de dados. Para ese tipo de ejercicios hay que analizar estadísticamente cuál es la probabilidad en cada lanzamiento y además en cada número que se requerirá que se obtenga. Para el ejemplo, se quiere que al lanzar un dado salga el número 4, que están viendo allí en esta ventana. Entonces, como un dado tiene 6 lados y uno de ellos contiene el número 4, ¿cuál será esa probabilidad de que al lanzarlo
salga el número 4? Esa es la pregunta. Fíjense paso a paso el razonamiento lógico matemático. Como el dado tiene 6 caras, entonces por cada una sería un sexto. Todo es 6 sobre 6, es la unidad, es el todo, ¿verdad? Entonces, para que salga uno de los lados, en este caso una de las cifras, entonces sería un sexto, por ejemplo, ¿no? Esto da lugar al decimal 0.16. Ya aquí sacaremos en porcentaje por cada uno de los números que pueden ir saliendo al lanzar el dado. Para el número 1 será también esa misma probabilidad, 16.6%. Para el número 2, 16.6%. Para el número 3, 16.6%. El número que nos piden, en este caso que salga el 4, la probabilidad es 16.6%. De que salga el 5, 16.6%. Y de que salga el 6, 16.6%. Notaron que la sumatoria debe de dar el 100%. Ahí se comprueba que este cálculo de probabilidades es el correcto. Entonces, nos pueden solicitar cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 2. Sabemos que sería la respuesta inmediata 16.6%. El número 4, 16.6%. El número 6, 16.6%. Y así. Queda entonces claro que un sexto es justamente lo que da lugar a 16.6%, que es la probabilidad. Muy bien. Pero ¿qué sucede si nos solicitan ya no que solo salga un número al lanzar un dado, sino que salgan 3 números? Por ejemplo, como están viendo en esta ventana, que salga el número 2, el número 4 y el número 6. Entonces, allí viene el pensamiento de lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, la sumatoria de esas cantidades es la respuesta a brindar en el ejercicio. ¿Notaron? Y vamos a hacerlo más sencillo, ¿no? Como nos piden 3 números, el 2, el 4 y el 6, será simplemente esta fracción. Es decir, 3 sobre 6. Numerador 3, denominador 6. 3 sextos, en otras palabras. Esta simple división, 3 entre 6, nos dará 0.50, ¿verdad? Que traducido en porcentaje es 50%. ¿Notaron? Esa será la respuesta. Para que nos salga al lanzar un dado 3 números mencionando el 2, el 4 y el 6, la respuesta es que 50% hay de probabilidades de que salgan al lanzarlo. ¿Notaron? Sencillo. Entonces, podemos plantearlo mediante fracciones o podemos plantear una sumatoria sencilla porque ya sabemos el porcentaje equivalente por cada número y al sumar 16.6% más 16.6%
más 16.6%, redondeando será 50%. ¿Notaron? Sencillo. Y nos encontramos ahora con un concepto curioso. ¿Cuál es? El cálculo del espacio muestral. ¿Y qué es esto? Todos los posibles resultados que se pueden obtener de un experimento aleatorio. Nótese que aleatorio es al azar. Muy bien, entonces, prácticamente, al lanzar un dado, ocurren eventos de que salga el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, un sexto, ¿verdad? De probabilidades por cada número. Esos son los eventos posibles al lanzar un dado. Muy bien. Entonces, que quede claro que al lanzar un dado, estos son los posibles eventos. Y cada uno representará un sexto de probabilidad. Pero, ¿qué pasa si lanzamos dos dados? ¿Cómo es este cálculo del espacio muestral? Pues, fíjense, tenemos los eventos del primer dado, que en este caso ahí están las caras que pueden salir, que son 6, y con los eventos del segundo dado, al ser lanzados ambos, fíjense cómo quedará. Quedará 1/36. ¿Qué les parece? Entonces, ya se amplía el espacio muestral al lanzar dos dados. Cuando se juega, por ejemplo, el ludo, ¿no? Ahí está. Entonces, la probabilidad 1/36. Muy bien. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista gráfico para que pueda quedarnos claro el espacio muestral. De un dado, como tiene 6 lados, será un sexto, ¿verdad? Como se muestra aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un sexto. Y el espacio muestral, dos dados, fíjense todo lo que se muestra acá. Vamos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Entonces está comprobado que al lanzar dos dados, pues la probabilidad es de 1/36. ¿Notaron? Ahí está el contraste del aumento de los elementos y de los eventos al lanzar dos dados. Tengamos en cuenta esta lógica que también se aplica a nivel de monedas. En el caso de monedas será cara, sello. Muy bien. Vamos ahora a entender las permutaciones. Y es que permutaciones es una disposición de elementos teniendo en cuenta el orden. Ajá, hay que tomar en cuenta el orden. Y aquí les presento la fórmula en la cual involucra el concepto factorial. Será como numerador n factorial sobre n menos r factorial.
recordamos que, por ejemplo, el factorial de un número es la multiplicación de el mismo número y de los anteriores. Tenemos el caso de 4 factorial. Será 1 por 2 por 3 por 4. El mismo número también se multiplica. Y toda esa multiplicación será el resultado del factorial de un número. Vamos a ver un ejemplo para entender. ¿Cuántos diferentes acomodos se pueden realizar con los números 1, 2, 3, tomando 2 a la vez? Notemos que dice tomando 2 a la vez. Entonces, primero, ya sabemos que la fórmula es n factorial sobre la diferencia de n menos r factorial. Y es que n en este caso es la cantidad de números que nos dan. Para el ejemplo, hay 3. Y la r es de cuánto en cuánto los agrupamos. En este caso, para el ejemplo, es 2, ¿verdad? Entonces, r es igual a 2. Tenemos ya estos datos, aplicamos automáticamente la fórmula. Muy bien. Decimos 3 factorial con numerador, 3 menos 2 entre paréntesis, porque ahí hay que aplicar primero una resta de n menos r factorial. ¿Y cómo lo desarrollamos? Sencillo. Sería numerador 3 factorial. 3 menos 2 sería 1 factorial. Ya sabemos que 1 factorial es 1 y 3 factorial, recordemos, ¿no? Será 1 por 2 por 3, es decir, 6. Entonces, 6 entre 1 es igual a 6. Entonces, ¿cuántos diferentes acomodos se pueden realizar con los números 1, 2, 3, tomando 2 a la vez? 6 acomodos. Y prácticamente los valores serán, como respuesta, los que vamos a observar. Fíjense, ¿cuáles son? El 12, ¿no? 13, 21, 23, 31 y 32. Ahí están los 6, justamente, modos. Está comprobada la resolución de este primer ejemplo de permutaciones. Muy bien. Vamos con otro ejercicio para seguir entendiendo que las permutaciones tienen que ver con el orden, ¿no? Tenemos aquí, dice, en una empresa, 5 ejecutivos asisten a una junta donde hay 7 sillas. Calcula de cuántas formas pueden ocupar las sillas. Ya sabemos que hay que aplicar la fórmula de permutaciones, n factorial entre n menos r factorial. Veamos los datos. Muy bien. 7 sillas es el dato n. Claro que sí. Y 5 ejecutivos es el dato r. Entonces, reemplazamos. Fácil. Sería 7 factorial entre la diferencia de 7 menos 5 factorial. 7 factorial entre 7 menos 5, 2 factorial. Y vamos a desarrollar el 7 factorial indicando de esta manera para que podamos en el numerador tener 2 factorial y pueda eliminarse con el denominador 2 factorial. Expresamos entonces 7 factorial de la siguiente manera. 2 factorial
por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, entre 2 factorial. ¿Cuánto es? 3 por 4, por 5, por 6, por 7. Ajá, lo mismo que decir 2520. Sencillo, ¿verdad? Entonces, las sillas se pueden ocupar de 2520 formas. ¿Qué les parece? Si nos viene este patrón de preguntas, ya sabemos que corresponde a permutaciones y habrá que hacer uso de factorial. Muy bien. Vamos a otro ejercicio para seguir practicando. La pregunta es, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 10 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? ¿Ok? Aplicando la fórmula, a ver, hagan sus anotaciones. Ya sabemos que el valor n será 10, porque nos habla de 10 personas, y los sitios disponibles, 4, ¿no? Será R. Reemplazamos y decimos, en el numerador, 10 factorial entre la diferencia de 10 menos 4. Entonces, esto es igual a 10 factorial sobre 6 factorial. Pero hacemos la manera de la simplificación del numerador con denominador para tener nada más multiplicaciones, que es algo sencillo. Entonces, ¿cómo expresamos el 10 factorial en función del 6 factorial? Miren qué fácil. Solamente colocamos 6 factorial y luego por 7, por 8, por 9 y por el mismo número decimos en factorial, ¿no? Sería por 10. Ya está. Entre 6 factorial. Fácil, ¿no? Ahí simplificamos en el numerador 6 factorial. Se elimina con el denominador 6 factorial. Y solamente me queda hacer la multiplicación sencilla de 7 por 8 por 9 por 10. A ver, comprueben si sale lo que ven en sus pantallas. En sus anotaciones, ¿cuánto saldrá? A ver, inténtenlo. Está sencillo, ¿no? Pueden haber multiplicado 8 por 9, 72, por 10, 720, y por 7, ¿cuánto sale? 5040. Nótese que este es un caso de permutaciones, donde importa el orden. Leamos bien. En primer lugar, segundo lugar, importa el orden, ¿verdad? Muy bien. Apliquemos entonces la fórmula. N factorial entre n menos r factorial. ¿Cuáles son los datos? Como tenemos el valor de n, que es 3, y r, que es 2, inmediatamente reemplazamos en la fórmula. Numerador, 3 factorial, entre la diferencia entre paréntesis de n menos r, es decir, 3 menos 2 factorial. Muy bien. En el numerador, 3 factorial. En el denominador, 3 menos 2 es 1 factorial. Y 1 factorial es igual a 1. Por lo tanto,
esa división de 3 factorial entre 1 factorial es igual a 3 factorial. ¿Y qué es 3 factorial? Puedo colocar 1 por 2 por 3 o puedo colocar 3 por 2 por 1. El orden de los factores no altera el producto, es una propiedad. Muy bien, entonces 3 por 2, 6 por 1, 6. Sencillo, ¿verdad? Ante la pregunta, ¿de cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? La respuesta es sencilla. De 6 formas. Muy bien. Anoten ahí entonces que en permutaciones está claro que sí interesa el orden, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a conocer y recordar que las permutaciones también tienen una casuística interna denominada permutaciones circulares, ¿no? Como la gráfica lo indica. Fíjense acá. Ese es justamente el dato que necesito para saber que mi fórmula va a variar, porque esta es una permutación circular. Esa palabra clave, no la olvidemos, porque va a involucrar la aplicación de la fórmula siguiente, que se aplica para permutaciones circulares. ¿Cuál es? Fíjense acá. Simplemente n-1 factorial. Nada más. Sencillo. Veamos. Entonces, si nos dan que es una mesa circular, es una permutación circular, aplicamos para el ejemplo los siguientes datos. Dice 5 amigos. Entonces, n valdrá 5. ¿Y cómo será? Aquí vemos, reemplazamos en la fórmula n-1 factorial, sería 5 menos 1 factorial. 5 menos 1, 4 factorial. Y ya el resto está sencillo, ¿verdad? 4 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4. O lo mismo decir 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. ¿Cuál es la respuesta? De 24 formas diferentes. Se pueden sentar 5 amigos alrededor de una mesa circular. ¿Notaron? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de patrones de preguntas que vienen en los exámenes a nivel nacional. La gráfica siempre ayuda. No olvidemos que se simplifica un poco más la fórmula cuando es permutaciones circulares. Muy bien, ya tomaron nota. Continuamos. Y aquí aparece una palabra importantísima, ¿no? Denominada combinaciones. Es una selección de elementos sin tener en cuenta el orden. Fíjense acá, ¿no? Esa es la diferencia entre permutaciones y combinaciones. Muy bien, tenemos aquí esta fórmula que también involucra factoriales. Numerador, n factorial entre denominador r factorial multiplicado por una resta entre paréntesis n menos r, cerramos paréntesis, factorial. Esa es la fórmula. Ok, ahora vamos a entender mejor con un ejemplo. Vamos a recordar cómo se hacen las combinaciones.
Fijémonos en el enunciado del problema. Dice, de un grupo de 10 libros, ¿cuántas selecciones de 4 libros se pueden hacer? Ajá. A ver, primero sacamos los datos que nos dan. Habla de 10 libros, por lo tanto n es igual a 10. La pregunta es, ¿cuántas selecciones de 4 libros se pueden hacer? Por lo tanto, R, 4, ¿verdad? Muy bien. Recordando la fórmula, n factorial entre r factorial multiplicado por n menos r factorial. Reemplazamos. Tenemos que n es 10 factorial numerador entre r factorial, en este caso, 4 factorial, paréntesis, n menos r, 10 menos 4 factorial. Vamos a ver, numerador, 10 factorial, entre 4 factorial, y la diferencia en el paréntesis sale 6, 10 menos 4, 6 factorial. ¿Notaron? Entonces, ahora sí, operamos. Vamos a simplificar expresando en función de 6 factorial para que se elimine en el numerador y en el denominador. El 10 factorial entonces lo expresamos así. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial, hasta ahí lo dejamos, y luego todo entre 4 factorial por 6 factorial. Simplificamos 6 factorial, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Y qué me sale? Dejamos las multiplicaciones tanto en el numerador como en el denominador, pero ya sin factoriales, ¿no? Decimos 10 por 9 por 8 por 7, numerador, denominador quedará 4 factorial, que es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Operamos y sale 210. Entonces, ¿cuántas selecciones de 4 libros se pueden hacer? En otras palabras, ¿cuántas combinaciones, ¿no?, se pueden hacer? 210, esa es la respuesta. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a practicar algo más. Fíjense este otro tipo de ejercicio que también son combinaciones. Veamos. Dice, un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. La pregunta es, ¿de cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? Muy bien. Nótese que este patrón de ejercicios es una combinación, ¿no? Aquí tenemos que aplicar la fórmula de las combinaciones, ¿no? N factorial como numerador entre R factorial, paréntesis, N menos R, cierra paréntesis, factorial. Los datos. Pensemos. A ver, ¿cómo será? N igual a, muy bien, 4, ¿verdad? Claro que sí. Y R, en la pregunta dice que se debe usar solo 2 ingredientes, ¿no? O sea, la agrupación va a ser de 2 en 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, R va a valer 2. Listo.
Reemplazamos en la fórmula 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24 como numerador. Entre 2 factorial es lo mismo que decir 1 por 2. 1 por 2 es 2. ¿Verdad? Por 2 factorial sería también 1 por 2. 1 por 2 es 2. Entonces tenemos 24 en el numerador entre 2 por 2. Muy bien. ¿A qué es igual? Numerador, 24. 2 por 2, 4. ¿A quién le salió? Ponga punto. Empezamos la noche con los pluses, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿de cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? La respuesta es de 6 formas. ¿Y qué dice el ejercicio? Para aprobar un examen de 5 preguntas, hay que contestar bien 2 de ellas. ¿De cuántas formas diferentes se pueden elegir las 2 preguntas? Nótese que este tipo de ejercicios es combinaciones, ¿ok? Muy bien. Recordamos que la fórmula de combinaciones es numerador n factorial entre r factorial, paréntesis, n menos r, cierro paréntesis, factorial. Muy bien. Reemplazamos los datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuánto vale n? Para el ejemplo, se habla de 5 preguntas. Por lo tanto, n va a ser igual a 5. Ajá. ¿Y de cuántas formas diferentes se pueden elegir las 2 preguntas? Muy bien. R será 2 porque hay que contestar bien 2 de ellas, ¿no? Listo. Entonces, será numerador 5 factorial entre R vale 2 factorial, paréntesis, n menos r, es decir, 5 menos 2, cierro paréntesis, factorial. ¿Cómo expreso en el numerador como para poder simplificar en el denominador? Vamos a hacerlo en función del 3 factorial para que se elimine tanto en el numerador como en el denominador, ¿ok? Entonces el 5 factorial lo vamos a expresar en función de 3 factorial. ¿Cómo es esto? Fácil, ¿no? Decimos 3 factorial por 4 por 5. Es el desarrollo de 5 factorial en el numerador. Entre 2 factorial por, y la resta en el paréntesis, 5 menos 2 es 3 factorial. ¿Notaron? Ahora sí, como tengo en el numerador 3 factorial y en el denominador 3 factorial, se simplifica. ¿Y qué me queda en el numerador? 4 por 5. Entre, que me queda en el denominador, 2 factorial. Muy bien. Sencillo, ¿no? 4 por 5, 20 en el numerador. Y 2 factorial es lo mismo que decir 1 por 2. 1 por 2 es 2. Entonces, ¿cuánto será 20 entre 2? Fácil, ¿no? 10 es la respuesta. Ante la pregunta de cuántas formas diferentes se pueden elegir las 2 preguntas, la respuesta es 10. ¿Notaron? Sencillo, son 10 combinaciones. Muy bien. Ahora vamos a razonar justo un ejercicio que vino en el cuadernillo del 2019. Para lo cual, como siempre, invitamos
a la profesora Doris, que está atenta, a que nos acompañen con la lectura. Bien, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Si se sabe lo siguiente, todos los conductores respetan las leyes de tránsito. Toda persona que respeta las leyes de tránsito es una persona paciente. ¿Cuál de las siguientes alternativas se puede inferir correctamente? A. Todo aquel que respeta las leyes de tránsito es un conductor. B. Todas las personas pacientes respetan las leyes de tránsito. C. Todo conductor es una persona paciente. Muy bien. Que todos los conductores respetan las leyes de tránsito. Ese es un dato importante. Otro dato importante es que toda persona que respeta las leyes de tránsito es una persona paciente. Hasta ahí la lógica nos acompaña, ¿verdad? Ahora vamos a analizar cuál de las siguientes alternativas se puede inferir correctamente. Nótese que habla de inferir, pero dice correctamente. Muy bien. A ver, si abordamos la primera alternativa, fíjense si suena lógico o no suena lógico. ¿Ya? Veamos. Todo aquel que respeta las leyes de tránsito es un conductor. Suena lógico agrupar que todo aquel que respeta las leyes de tránsito es un conductor. No necesariamente, ¿verdad? Porque también puede ser un transeúnte, ¿no? Un peatón. Entonces, no necesariamente todo aquel que respeta a las leyes de tránsito es un conductor. Así que descartamos esa alternativa. Ahora abordemos la alternativa C. Veamos si es que hay lógica ahí. Todo conductor es una persona paciente. ¿Qué tal? No necesariamente, ¿verdad? Como que la lógica no la acompaña a esa frase, ¿no? Porque en la vida real no vemos eso. Así que también la podemos descartar. Por lo tanto, por descarte, seleccionamos la alternativa B. Ahora vamos a ver problemas de certeza. Ajá. Y fíjense el patrón de preguntas con respecto a esta característica. Notemos el enunciado y razonemos con calma. Fíjense acá. Se tiene una caja de 5 esferas blancas, 3 azules y 4 verdes. La pregunta es, ¿cuántas esferas como mínimo se tendrán que extraer al azar para tener la certeza de haber extraído una esfera blanca? Nótese que es como sacar una bolilla, ¿no? También está vinculado al azar. Entonces, este patrón de preguntas ya sabemos que corresponde a esta solución que vamos a entender ahora. Aquí la gráfica nos ayuda a razonar. Aquí está la caja. Acá están 1, 2, 3, 4, 5 esferas blancas.
1, 2, 3 esferas azules, 1, 2, 3, 4 esferas verdes. Sencillo, ¿no? Gráficamente ya podemos tomar en cuenta ese razonamiento lógico. Muy bien. Practiquemos. Veamos otro ejercicio. Dentro de una caja cerrada tenemos 3 bolitas blancas y 4 bolitas rojas. La pregunta es, ¿cuántas bolitas como mínimo se deben extraer para tener la seguridad de haber elegido una bolita roja? A ver, en sus anotaciones, inténtenlo. Aquí está la cajita. Tenemos 3 bolitas blancas, 4 bolitas rojas. ¿Cuál será la lógica básica? Ya me imagino que en sus mentes ya está clara la situación, que si me piden bolita roja, entonces tienen que salir previamente para tener la certeza, la seguridad, tienen que salir las bolitas blancas. Sacamos 3 bolitas blancas y ahora sí vamos a tener la certeza de que cuando vamos a introducir la mano nuevamente en la cajita, pues va a salir la bolita de color roja, que es la que nos piden, ¿verdad? Muy bien. Gráficamente, aquí está representado, aquí están las bolitas color blanco y la bolita color roja. ¿Cuántos entonces se extraen? 1, 2, 3, 4 esferas. Nada difícil. Ahí no hay que aplicar fórmulas, solamente es un razonamiento lógico. Entonces, invitamos nuevamente a la profesora Doris a que nos acompañe en la lectura. A ver, dice, se han contabilizado las siguientes tardanzas de 4 estudiantes. Manuel, 4 tardanzas. Noelia, 5 tardanzas. Elmer, 3 tardanzas. Sara, 2 tardanzas. ¿Quiénes tuvieron por lo menos 4 tardanzas? A, Manuel y Noelia. B, solo Manuel. C, Elmer y Sara. Muy bien, manos a la obra. Una manera aplicando lo ya aprendido es conjuntos, como lo gráfico acá, ¿no? Este razonamiento también es gráfico, me apoyo de los conjuntos para entender mejor este problema y así no tenga error en la respuesta, ¿no? A ver, los datos son Manuel, 4 tardanzas, Noelia, 5 tardanzas, Elmer, 3 tardanzas, Sara, 2 tardanzas. Pero la premisa importante es la pregunta, ¿no? Dice, ¿quiénes tuvieron por lo menos 4 tardanzas? Fíjense esa expresión, ¿no? Por lo menos 4 tardanzas, ¿no? Entonces, involucra el 4, el 5, claro que sí, ¿no? Por ello, grafico acá, ¿no? Mi pensamiento usando conjuntos, que el 5 justamente es un conjunto mayor que engloba el 4, ¿no? Entonces,
todos los que estén aquí será la respuesta. Para el caso, Sara, que tiene 2, no estará, ¿no? Elmer, que tiene 3, tampoco, pero sí los valores 4 y 5, como lo gráfico acá, ya que es justamente el rango de la frase, ¿no? Porque dice por lo menos 4 tardanzas, ¿no? Entonces, lo toma el dato 4, claro que sí, a nivel de conjuntos, ¿no? Y descarto, en este caso, a Sara y a Elmer. Entonces, si leo la alternativa B, solo Manuel, la descarto. Alternativa C, Elmer y Sara, la descarto. Y marcaré Manuel y Noelia, porque justamente tienen por lo menos 4 tardanzas. Manuel 4 tardanzas, Noelia 5 tardanzas. Ahí, por ejemplo, profesor Doris, usted escribió en el chat, explique su respuesta, a ver. Sí, profesora, bueno, yo no me había fijado en el gráfico que usted había hecho, porque yo leyendo me pide por lo menos 4 tardanzas, entonces yo dije, Sara y Elmer no están pues dentro de las 4 tardanzas. ¿Quién me queda? Me queda Manuel y Noelia, pues Manuel 4 y Noelia pues tiene más de 4, o sea, por eso yo argumentaba, ¿no? Que era Manuel y Noelia. Ajá, muy bien, profesora Doris. Claro que sí, ¿no? Es decir, cuando yo les hago gráficos, otras formas, es para que lo tomen en cuenta, pero también ustedes, así como me está usted expresando, tienen otra manera de ver la lógica de ese ejercicio. Y de eso se trata, de que hay diferentes estrategias de abordar una solución y también hay diferentes formas y aristas de enfocar un ejercicio. Muy bien, profesora Doris. Excelente, ¿no? Muy bien. Tenemos acá este tópico. ¿Qué es polígono? Es cualquier forma bidimensional formada por líneas rectas. El nombre indica el número de lados que tiene esa forma. Vamos a ver cómo es esto. Para mayor claridad, siempre es bueno ver la imagen, ¿no? Aquí está un estudiante de primaria manipulando polígonos. Claro que sí, ¿no? Aquí hay triángulo, por ejemplo, ¿no? Ajá, ¿ya se acordaron? Muy bien. Acá están los ejemplos para mencionarlos. Cuando nos hablan de 3 lados iguales, estamos hablando de un triángulo equilátero, así se denomina, ¿no? 4 lados iguales, el cuadrado tiene 4 lados iguales. Pentágono regular, 5 lados iguales. Hexágono regular, 6 lados iguales. Heptágono regular, 7 lados iguales. Octágono regular, 8 lados iguales. Muy bien. Fíjense, cuando dice la palabra regular, está asociada a que sea igual cada lado. Cuando dice equilátero, en el caso de triángulos, también se asocia a que son lados iguales. Estamos recordando poco a poco estas figuras geométricas que vienen
en los exámenes, ¿ok? Muy bien. Ahora enfoquémonos en el triángulo. Vamos a entender un poco esta figura peculiar, muy utilizada. Los puntos de intersección son los vértices del triángulo, ¿no? Que están en este caso con letra mayúscula. Es decir, A es un punto de intersección, B es otro punto de intersección, C es otro punto de intersección, ¿no? También conocido como vértices que generan ángulos, ¿verdad? Y también tenemos con letras minúsculas A, B, C, pero siempre en opuesto al ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el vértice A mayúscula y su lado opuesto está la A minúscula. Así se grafica correctamente un triángulo, ¿ok? Tenemos acá la B mayúscula, que es el ángulo, ¿no? Y su lado opuesto, que es este, tendrá una B minúscula. ¿Notaron? Vamos entendiendo un poco de trigonometría. Muy bien. Tenemos acá C mayúscula, que es un ángulo, y su lado opuesto, la C minúscula. Y completé mi triángulo. ¿Notaron? Sencillo. Muy bien. Tenemos un tipo de triángulo que también es muy utilizado en los enunciados de problemas. Es el triángulo equilátero, cuando tiene sus tres lados iguales o también denominados congruentes, ¿no? Cada vez que leamos un ejercicio y dice la frase congruente, ya sabemos que son equivalentes o iguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la gráfica para entender mejor y por ello es que colocamos AAA, que significa que tienen el mismo valor, que los tres lados son iguales, que son en realidad tres lados congruentes. Ese es un triángulo equilátero. Notemos entonces, cuando se nos coloque ese tipo de figuras en un examen, al toque lo identificamos, por lo tanto, es un triángulo equilátero. Muy bien. Y ahora se presenta el triángulo isósceles, ¿no? Este es cuando tiene dos lados congruentes, dos lados de igual valor, en otras palabras, ¿no? Y también por lógica, dos ángulos del mismo valor. Y redondeando el tema de triángulos, tenemos el más recordado de los triángulos. ¿Y qué características tiene este triángulo? Pues fíjense todo lo que tenemos que saber si es que ya leemos en el ejercicio que se trata de un triángulo rectángulo. Tenemos que saber que tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Tiene una hipotenusa, ¿no? Tenemos que saber que los lados son llamados catetos. En un triángulo rectángulo se denominan catetos. Pero sabemos que C al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado y que A y B son los lados, son los catetos, que también al cuadrado se suman, ¿no? Ahora aparece también una palabra clave en los ejercicios de figuras geométricas. Muy utilizada.
llamada perímetro. Perímetro es la medida del límite o frontera de un polígono. Se obtiene sumando todas las longitudes de sus lados. Recordemos siempre que un polígono tiene lados. Muy bien. Entonces, si tenemos las longitudes o los valores de los lados, ya encontraremos fácilmente el perímetro porque se obtiene sumando todas esas longitudes de los lados del polígono. Sencillo, ¿verdad? Aquí en el ejemplo, observemos esta figura, ¿no? Es de un rectángulo. Y si nos pidieran hallar el perímetro de un rectángulo, tenemos que preocuparnos en conocer cuánto es la longitud de cada uno de los lados y luego que tengo esos datos, sumarlos y encontraré por lógica el valor del perímetro del rectángulo. A ver, la primera que escribió fue la profesora Dores. Le invitamos a la profesora Dores a compartir su razonamiento lógico-matemático. Profesora, aquí yo para encontrar porque me dice cuánto mide el lado A, sabiendo que el cuadrado pues tiene sus 4 lados iguales, entonces divido 84 entre 4 y voy a encontrar un lado, y como todos son iguales, pues me sale 21. Ajá. Muy bien, profesora Doris Ojeda. Sin fórmula, sin nada. Bueno, voy a ir sumando. 21 más 21 más 21 más 21. Y si me da 84, pues esa es la respuesta correcta, ¿no les parece? Ese también es otro razonamiento sencillo, otra manera de ver las cosas y que también acertadamente damos con la solución. Manos a la obra. Un minutito. Ustedes pueden. Ahí está. Ojalá que lo hayan hecho igualito como lo ven aquí. Yo creo que sí. A ver, fijemos. Tenemos en esta figura una parte sombreada y una parte no sombreada, ¿no? La que nos piden es la parte no sombreada. Esa es la que nos piden, ¿no? Entonces, lo bueno es que son cuadrados, ¿no? Fíjense, si trasladamos hacia acá para verlo más claro, ¿no? Dibujo otro cuadradito, ¿no? Y veo que estos dos están completos, ahí están, los dos completos, y acá están justo por la mitad, ¿no? Que si yo uno lo sombreado, pues completo un cuadrado más, ¿no? Un cuadrado más pintado. Bien, entonces al hacer ese procedimiento, ¿no? Mi abstracción, mi inteligencia abstracta comienza a calcular, ¿no? Ya puedo, después de este grafo, ya puedo deducir que 3 son las partes que están sombreadas de 4, ¿no? De 4. Entonces, ya formé una fracción, sería 3 entre 4, significa 75% sombreado. Pero no nos piden 75%. Y fíjense, por eso lean bien las alternativas, porque sí está, fíjense, sí está el 75% como parte de la alternativa. Pero ahí depende de tu lógica matemática para acertar con la respuesta, ¿no? Porque lo que te piden no es el porcentaje de la parte sombreada, sino lo que te piden es el porcentaje de la parte no sombreada. Muy bien. Como el todo es 100%, eso es lógico, menos la parte sombreada me va a dar lugar a la parte no sombreada, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, 100% menos
75% es igual a 25%. ¿Qué tal? Este ejercicio ha venido también para ascenso. A ver, háganos un favor, profesora Doris, en leer este ejercicio. A ver. 4 parejas de hermanos, Antonio y Beatriz, Celia y Daniel, Edith y Fabio, y Gloria y Hans, se sientan alrededor de una mesa circular con 8 asientos distribuidos simétricamente. Si se sabe lo siguiente, los hermanos que conforman una pareja se sientan uno frente al otro. Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Celia está sentada entre Antonio y Gloria. ¿Quién se sienta entre Daniel y Fabio? Hans, Edith, Beatriz. Respuesta a la alternativa C. Muy bien, gracias, profesora Doris. Entonces, yo aquí les presento una forma de razonar, como siempre utilizando la más sencilla, respaldándome en la gráfica, ¿no? Siempre la gráfica ilustra y apertura el pensamiento creativo, ¿no? Esa es la idea, ¿verdad?